¿Quieres que te mire a ti, Ana? Tú puedes mirar donde tú Si va a quieras. estar así, mejor. Hay muchas cosas para ver. Bueno, en cierta manera creo que las piezas están siempre cambiando, al menos como yo las concibo. Entonces, esa pregunta me la hago casi siempre que hago la pieza, porque tengo que volver, digamos, a conectar con cosas cada vez que son distintas, porque uno va transformándose y las piezas, el ardor está muy pegada a mí y a mis momentos vitales. Entonces, vuelvo a reconectar con quién era yo en esa fase de creación, en ese momento, y digamos que le pongo como un barniz de quién soy ahora o dónde estoy ahora. Es una pregunta difícil porque siempre estoy buscando esas conexiones cada vez que pasan, ¿no? Y la pieza ha cambiado porque cambia cada vez que se hace, no se cambia algo continuamente, ¿no? Así grandes rasgos podría decir que me enfrento a ella con más serenidad, puede ser. También a veces con más distancia, porque ocurre que a veces ya no estás pasando esa fase y a veces siento que las piezas nos abandonan, te van abandonando, y creo que el ardor estamos en una fase de despedida. No sé cuánto tiempo durará, ni si será muy larga o no, pero creo que sí, que estamos en una fase de despedida. O a lo mejor no, a lo mejor luego vuelvo a conectar con ella desde otro sitio y aparece otro enamoramiento con la pieza, ¿no? Hay una construcción previa que tiene que ver con lo finito. Hay estructuras mentales que te generan, hay sitios por los que pasar que tú te inventas, crees que tú que tienen que ver con lo finito. Pero aparece lo infinito siempre que está el contacto con el público y la mirada del público. Entonces siempre mantenerse en esas dos tensiones genera la pieza, ¿no? Genera el trabajo que hago. Digamos que dentro de mis estructuras finitas, que yo creo que controlo y tengo y creo que están domadas, cuando aparece la otra parte, como cuando te arrolla la parte del público, la mirada del que mira, la mirada del público, y cómo tú los miras a ellos, ahí se me dispara todo, y ahí aparece lo infinito, es decir, creo que eso no tiene fin, y ahí sí que podría estar mucho y de hecho abro esas puertas siempre en la pieza y me pierdo un poco y vuelvo a lo que es finito, ¿no? Entonces siempre se generan esas dos tensiones, creo yo. Bueno, creo que me conecta con la idea de esperanza, en pensar que va a haber una transformación en ese momento. Digamos que son también trampas que a lo mejor yo me he generado y me he creado a mí mismo por, por darle una chicha, un sentido a esto de la escena, ¿no? Por pensar que ese momento sí va a ser transformador para ti y para mí, que ese proceso va a producir un cambio. La idea de cambio y la idea de que la historia nos va a transformar es una idea muy romántica en sí misma. Creo que los que nos dedicamos a esto ya somos románticos todos, ya somos todas unas románticas, y también, bueno, cualquier artista creo que se mueve en esa idea del romanticismo, pensar que van a pasar cosas a partir de lo que hacemos, ¿no? La idea de cambio quizá. Entonces, toda esta idea de lo romántico me conecta con eso de la esperanza. Nunca he sido muy consciente de la etiqueta, autoficción. Siempre he desarrollado mi trabajo a partir de dónde estaba yo y qué estaba atravesando. Entonces, en esa línea siempre he estado. Quizá ahora con la idea del solo aparece, como tú dices, como esta cosa mucho más bruta, de ahora tienes tú tu intimidad, tu libertad personal, y aparece toda esta cosa de quién eres tú y cómo lo quieres contar y cuál es tu universo y toda esta libertad creativa que eso implica, libertad creativa entre comillas, ¿no? Entonces nunca he sido muy consciente, creo que siempre he estado ahí, Ana, siempre he trabajado con quién era y dónde estaba. Y siempre lo he visto en los artistas, creo que hay mucho de eso, ¿no? La historia del arte está llena de esto, de
de que trabajamos con un material que somos nosotros mismos y que es lo que está pasando en nuestro contexto, que siempre está atravesado por nosotros, que es un lugar eminentemente egocéntrico y que trabajamos con lo que está atravesándonos, ¿no? Entonces no entiendo el contexto más allá de eso, no lo puedo profundizar más porque siempre me he visto ahí, de forma orgánica, no una cosa pensada ni que haya buscado. Pero sí es verdad, eso sí, que en el solo aparece otra cosa, que la idea de encerrarse solo aparece otra cosa, que es lo que he estado experimentando últimamente, que apareció en la intimidad, cuando me encerré solo, ¿no? Aparecieron otras cosas. Quizás te van más rápido a la autoficción desde el solo, puede ser. El propio proceso de la pieza me sorprende en un momento, y cuando yo creo que estoy haciendo una cosa discursiva, me doy cuenta que estoy llevando el lugar a otro sitio y la pieza se revela contra mí un poco y te das cuenta de que la pieza no habla de lo que tú eliges, sino que va a hablar de otra cosa que tú no habías planteado al principio. Y ahí aparece lo interesante para mí, ¿no? Y, y parecía que todo lo discursivo se iba transformando en poemas, se iba transformando en poesía. Y hice un viaje desde algo que estaba desde la distancia a algo que estaba muy adentro, ¿no? Me he montado todo este discurso, toda esta apariencia de discurso diabólico, revolucionario, para contarle a mi padre y a mi madre que soy un salvaje, ponerme mi vestido, enseñar mi culo y decir viva la calle, ¿no? O vámonos todas a la calle a bailar. Había algo de esa ingenuidad que despertó la pieza y dije, pues sí, tengo que reconocer que algo de eso ha pasado sin que yo quisiera, sin que yo lo hubiese planificado, ¿no? Y la relación con el poema cuerpo es una relación que para mí está ligada porque digamos que la escritura, que es una cosa que contaba mucho cuando me han preguntado sobre esto, la escritura del texto del Ardor y tal, o del Golden Bar, está muy relacionada con el trabajo del cuerpo y el trabajo de la sala. Entonces las palabras también han surgido de ahí. Y ese trabajo de la intimidad, de encerrarse, que te decía antes, donde aparecían estas cosas nuevas del solo, estaba muy ligada a una escritura física, a una escritura con el cuerpo y a cómo el cuerpo se convertía también en un poema y cómo aparecían palabras y discursos y aparecía la poesía realmente a través del cuerpo cuando menos me lo esperaba y cuando estaba en la sala. Entonces, gran parte de lo que es la palabra de la pieza se ha construido a partir del cuerpo en la sala y también sorprendiéndome a mí mismo y dejándome llevar por mucha intuición, algo muy intuitivo. Yo siempre estoy cogiendo notas y cosas de estas en el teléfono y así como un poco abierto a ver qué está pasando a mi alrededor, ¿no? Ahora estoy leyendo mucho romanticismo alemán, sigo con la idea de lo romántico, quiero investigar qué es también lo romántico como movimiento literario, un poco en eso. Me está interesando poder escarbar un poco más en una especie de camino que parece que se abrió con esta cosa de estar solo en escena, llevado a otro sitio, llevado a otro punto, y estoy curioseando con la idea de cómo llevar un poco más allá todo esto, ¿no? Siempre me ha interesado la idea de la pieza viva, de la pieza que está realmente en riesgo, del presente que está en riesgo, ¿no? En la escena. Y creo que tanto en el Ardor como en el Golden me pongo muchas trampas a mí mismo para salir airoso de los sitios. Y creo que estoy tanteando dar un paso más y ir un poco más torero al tiempo presente. No sé, me gustaría investigar qué es eso de vivir más el presente, cómo se relaciona el presente con la palabra desde ese lugar de riesgo un poquito más absoluto, con menos sitios a los que agarrarme. Menos construcción. Sí, es una construcción que me ponga más en riesgo en el presente, ¿no? ¿Cómo me relaciono con las palabras desde ahí? Ahora mismo visualizo una especie de universo de palabras que giran alrededor del tiempo de la escena y que vas cazando y pescando y vas soltando y jugando con ellas, pero sin saber qué va a pasar ni a dónde tengo que ir, ¿no? Ahora me apetece investigar eso.
Luego a lo mejor me canso y no hago eso, hago otra cosa. Pero que tengo eso en la cabeza, aparte de las 1000 notas y referencias que estoy cogiendo. Sigo pensando también en el público mucho y en qué relación tengo con ellos y cómo son a veces, bueno, como es un poco a veces salvador de muchas cosas. Eh, mm, Siento que es como mi, mi amante verdadero. Entonces, eh, es como si le debiese un agradecimiento. Ahora mismo estoy en esa fase, también por las fases personales que pasa uno y si viene de un sitio más mierda y de repente encuentra una especie como a veces de curación en el encuentro con el espectador. Y es muy jodido eso porque es como estar muy vendido al público, ¿no? Muy perro, muy rastrero.